Toda esta tarde los aventureritos han desarrollado el programa enfocado en el personaje pues más importante, ¿no? Nuestro Señor Jesús, quien hizo el sacrificio, la muestra de amor más grande para cada uno de nosotros. Y a eso quería plantearles esta tarde una pregunta. ¿Jesús tenía familia? ¿Sí o no? ¿Nosotros formamos parte de esa familia? Qué bueno que estamos convencidos. Hace aproximadamente 4 años a su servidor le tocó apoyar a la iglesia en el Club de Conquistadores. Y ese año tuvimos un evento bastante grande, el cual era el Camporí de Valientes. Y habían muchas actividades, muchos eventos, muchas cosas que ver, camión, alimentación, seguro, botiquín, uniformes, muchas cosas. Pero durante ese año sucedió algo curioso. La mayoría de los padres o madres que están al pendiente de los hijos o de las reuniones, de lo que se requiere, generalmente son las mamás. Y entonces todas las mamás se acercaban para preguntar todas las dudas que tenían. ¿Cuánto va a costar el campamento? Mi hijo ya está asegurado, mi hijo ya tiene el uniforme, ¿cómo va con requisitos? Lo curioso era que se acercaban, pero a mi esposa no se acercaban a mí, y yo era el director. Y entonces todos los padres y madres de familia acudían a ella y le preguntaban, ¿será que le puede decir al hermano si ya pagamos esto? ¿Será que le puede decir al hermano que si checa cómo va mi hijito? Y la mayoría de las madres hacían eso. Buscaban a alguien como, no sé, como intermediario. Tal vez me veía yo muy enojón o no sé, no tan amigable, pero buscaban esa vía para poder hacer llegar la información. Otra anécdota, en otra iglesia, se estaba en tiempos de nombramientos y se estaba buscando ancianos. Y había un anciano que ya había servido muchos años a la iglesia como anciano. Y ese año le habían hecho la invitación y estaba titubeando. No sabía si la aceptaba o si no la aceptaba, o si la rechazaba. Hasta que el pastor junto con el encargado de la junta van y entonces se acercan con la esposa de ese anciano. Y le dicen, hermana, fíjese que estamos preocupados porque su esposo está siendo nombrado, pero está dudando mucho. No aceptó a la primera. Y la esposa le dice, ¿sabe qué pasó? Hermano, no se preocupen, déjenmelo a mí. Él va a aceptar. Y se retira la esposa. Al siguiente sábado se encuentran en la iglesia el pastor, el director de la junta, junto con el anciano, y le dice, hermanos, tocaron la puerta correcta, le hablaron a mi esposa y sí estamos dispuestos a apoyar. Hay veces que buscamos que se nos faciliten las cosas, o poder tener soluciones y buscamos alternativas. Y hay veces que lo intentamos hacer con nuestro Señor Jesús de esa manera. Buscamos dar la vuelta, buscamos un intermediario cuando tenemos de frente la vía de comunicación para poder llegar a nuestro Padre Celestial. Primera de Timoteo 2:5 dice de la siguiente manera: pues hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el mundo cristiano hay quienes tratan de poner intermediarios para poder llegar al verdadero mediador. Hay quienes buscan que sea un ministro, hay quienes buscan que sea la figura de la mamá de Jesús, hay quienes buscan que sea algún apóstol, y tratamos de buscarle la vuelta cuando tenemos la vía de comunicación directa. Y la Biblia es clara, no dice hay 5 mediadores, hay 3 mediadores, hay un solo mediador, y es Cristo Jesús. El tratar de buscar la intervención por medio de alguien más es como si estuviéramos en un juicio y queremos que la mamá de nuestro abogado nos solucione los problemas. Suena un poco ilógico, ¿verdad? Y quizás hasta irrisorio,
Como, ¿por qué habríamos de buscar a la mamá del abogado? Si tenemos comunicación con el abogado, ¿para qué damos la vuelta? Pero en el mundo cristiano se ha propagado esa idea de buscar otras alternativas, de buscar otros mediadores, que haya más personas interviniendo en medio de nuestro Creador y de nosotros. Y eso no debería ser así. Ahora, ¿Jesús tenía familia carnal? Vamos a leerlo en la Biblia. Marcos 6:3. Dice la Biblia: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y aquí se hace mención acerca de los hermanos de Jesús, y por lo menos entendemos que tenía ¿cuántas hermanas? Por lo menos dos. Dice ahí, con nosotros sus hermanas, está hablando en plural. Por lo menos dos hermanas tenía Jesús. Entonces, María y José habían ya desarrollado una familia amplia, y la gente de alrededor de Jesús daba por sentado que esa era la familia de Jesús. Y entonces decían, ¿cómo puede ser que él esté profetizando, que él está haciendo señales, si es hijo de José el carpintero? Y menospreciaban el mensaje de Jesús. Mateo 13:55. Dice de la siguiente manera: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús le dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y a veces suele pasar eso, que es difícil el obtener un reconocimiento en el lugar donde uno mismo se desenvuelve, porque quizás las personas nos vieron crecer, vieron cómo fuimos desenvolviéndonos, desarrollándonos, vieron también que cometimos errores, cuando fallamos, cuando nos equivocamos, y entonces sale esas preguntas: ¿qué no es este el hijo de aquel? ¿Qué no es este el hijo de aquel hermano, de aquella hermana, de aquella viuda? ¿Qué no este es huérfano? Y todas esas situaciones también llegaban a nuestro Señor Jesús. Se atrevían a cuestionar el origen de nuestro Señor Jesús. Y entonces la gente malinterpretaba el que Jesús tenía relación con José, con María y con los hijos que ellos también habían procreado. Y creían que por estar ellos ahí, también tenían o les correspondía algo de la naturaleza divina de Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús se encargó de dejar en claro cuál era la situación de María, de sus hermanos y de José. Juan 2:1-4. Vamos a ver qué dice Juan 2:1-4. Y conocemos el relato. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y algunos se agarran de este pasaje para decir que María intervino en favor de los anfitriones, y que a partir de ahí la labor de María es interceder por nosotros con Jesús. Pero yo me pongo a pensar, si yo le hubiese contestado así a mi madre, como contestó Jesús a María, pues fácilmente me hubiese llevado una represión. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? No es una respuesta que se esperaría, ¿verdad? De que un hijo le haga a una madre.
Sin embargo, no estaba ya Jesús en el papel de ese niño que estaba siendo instruido. Jesús ya estaba en su papel del maestro, del Hijo de Dios. Y María no tenía nada que ver con la divinidad de Jesús, con la naturaleza divina de Jesús, porque Jesús estaba en el papel del Hijo de Dios. Y María no era la madre del Hijo de Dios. ¿Quién es el padre de Jesús? Dios. ¿Y quién es el creador de María? Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces Jesús estaba dejando en claro en ese momento que esa etapa ya había pasado atrás, que María había cumplido su función y que en ese momento no había por qué intervenir o no tenía un privilegio especial o un lugar especial desde donde la gente podía llegar y pedir favores a ella para que abogara con sus hijos. Porque si se hubiera dado el caso que Jesús hubiese permitido eso, la idea de acudir a María hubiera sido más común, más recurrente, y el día de hoy sería una práctica generalizada. Pero Jesús no quería nada de eso. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Y aquí es la gran oportunidad que tenemos cada uno de nosotros. Cuando Jesús apertura la oportunidad para que cada uno de nosotros podamos entrar en la familia de Jesús, en la familia de Cristo, en la familia de Dios, y no por compartir padre o madre, no por compartir sangre como los hermanos terrenales. Y el último versículo dice: ¿qué necesitamos hacer para entrar a la familia de Dios? Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Queremos ser parte de la familia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pegarnos a María? ¿Pegarnos a José? ¿Buscar quiénes son los hermanos terrenales? De ninguna manera. Tenemos que acudir a la voluntad del Padre y pedir lo que Él nos dice. Sin embargo, la gente le costaba trabajo de entender esa situación, pero era necesario que pasara para que Jesús dejara totalmente manifiesto la verdadera intención y el lugar que iba a jugar la que había sido su familia terrenal. Lucas 11, 27 y 28. Dice de la siguiente manera: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. En pocas palabras, ¿qué está diciendo ahí? Bienaventurada sea tu madre, bendita sea tu madre. ¿Y quién era la madre? Bendita sea María, bienaventurada sea María. Y Jesús pudo haberlo dejado pasar, porque el ángel, cuando se presentó a María, ¿qué le dijo? María, bendita eres tú entre todas las mujeres. Sin embargo, si un pequeño detalle se dejaba pasar, iba a haber esa apertura para la confusión que equivocadamente hoy existe. Y el siguiente versículo, el 28, dice: pero él le dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y Jesús sigue siendo congruente, correspondiente con el versículo anterior. ¿Quieres formar parte de la familia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir su voluntad, escuchar la palabra de Dios, decidir obedecerlo, decidir seguirlo. No tratar de buscar influencias con alguien cercano a Jesús, porque tenemos todos la misma capacidad, la misma oportunidad de estar lo más cerca
que podamos y que querramos estar de Jesús. Eso es lo que Jesús quería dejar de manifiesto. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿puede alguien ser salvo sin obedecer a Dios? Pero en la lección del trimestre pasado escuchábamos que la salvación no es por obras. La salvación no es por obras, no es por los méritos que hagamos, no es por lo bien que nos comportemos. Sin embargo, un requisito para obtener esa salvación es aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador. Es amar a Jesús, es querer a Jesús. Y difícilmente alguien que diga que ama a Jesús, que quiere a Jesús, que sigue a Jesús y no hace lo que Jesús le pide, no es cierto. No ama a Jesús, no quiere estar con Jesús, no le gusta lo que a Jesús le gusta, no comparten la misma visión, no tienen la misma meta. Qué privilegio entonces es ser amigo del Todopoderoso. Y vamos a ir a la que fuera nuestra cita bíblica, Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor a este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Qué debemos hacer? Cumplir su voluntad, obedecer. No tenemos que acudir a nadie más. No tengo que ir yo y pedirle a mi pastor, pastor, ora por mí, por favor. No hace falta. Yo puedo ir directamente a Jesús. Yo puedo estar conectado con Él, siguiendo, atendiendo lo que Él me diga. No tiene que haber nadie en medio de Jesús y yo. La relación debe ser personal, debe ser íntima, debe ser real, para que entonces podamos nosotros acceder a esa amistad, acceder a la familia de Dios. Y el último versículo dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Que la frase que nos podamos quedar en mente esta tarde es que podemos tener ese privilegio de ser parte de la familia de Dios. A pesar de que no vivimos en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, a pesar de que no conocimos a María, no conocimos a José, ni a los hermanos ni a las hermanas, pero el día de hoy, gracias a la muerte de Cristo Jesús, su palabra nos dice que podemos ser parte de esa familia. Queda en cada uno de nosotros que querramos seguir la voluntad de Dios y formar parte de esa gran familia. Que el Señor nos bendiga.